Me llamo Sebastián, tengo 34 años, y casi toda mi vida me enseñaron a guardar silencio. Nací en un barrio humilde, donde mi padre, don Marcos, era una figura temida más que un ejemplo de autoridad. Desde muy pequeño, las palabras hijo ingrato fueron más comunes en mi casa que un te quiero. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años, y a partir de entonces mi vida se convirtió en una sucesión de gritos, bofetadas y noches sin dormir. Él decía que lo hacía por mi bien, que yo necesitaba fortalecerme y endurecerme para la vida. Jamás olvidaré aquella vez en que me obligó a quedarme de pie bajo la lluvia helada, con los brazos extendidos, mientras él me gritaba que yo no valía nada. Fue una humillación tan grande que juré en mi interior nunca más volver a sentirme débil delante de nadie. A pesar de todo, saqué buenas calificaciones, me gradué de la universidad con honores en administración de empresas y logré salir adelante trabajando horas extra en una pequeña agencia de publicidad. Dejé la ciudad a los 22 años, me fui a vivir a otra región y me construí una vida distinta, me hice mi propia casa, conocí amigos leales, empecé una relación saludable y, poco a poco, logré creer que estaba libre del pasado. Con el tiempo, fui padre. Mi hija, Camila, de 7 años, me enseñó que era posible amar sin miedo. Yo le prometí que jamás permitiría que alguien la lastimara como a mí me lastimaron. Por eso, cuando recibí aquella llamada hace unos meses, sentí que mi mundo se tambaleaba. Mi tía Marta, la única hermana de mi madre, me llamó llorando. Papá me dijo había sufrido un infarto. Estaba en el hospital, grave, y mi familia entera quería que yo fuera a cuidarlo. Me pidieron que regresara, que cumpliera como hijo y pagara mi deuda con él. Mi corazón se agrandó primero de dolor, porque una parte de mí siempre quiso un padre amoroso. Pero la otra parte se tensó como un resorte, yo sabía quién era ese hombre y lo que había significado para mí. No obstante, la culpa, el miedo a que la familia me juzgara, me hicieron ceder. Llegué con la promesa de que estaría 10 días, lo justo para ayudarle a recuperarse. Dije que era un hijo responsable, que no era un ingrato como tantas veces me repitieron. Así fue como volví a mi pueblo natal, algo desgastado, pero con la cabeza en alto, convencido de que esos 10 días serían una especie de ceremonia de pacificación. Cuando llegué a la casa donde crecí, todo olía a recuerdos, el aroma a café quemado de las mañanas, el eco de mis propias pisadas en el pasillo estrecho, los muebles desvencijados que parecían susurrar mi nombre. Donde antes había risas cómplices con mi madre, ahora había un silencio tenso, casi un susurro de hostilidad apenas contenida. Mi tía me abrazó con fuerza y murmuró: «Gracias por volver, hijo. Papá está muy débil, necesitamos tu apoyo». Sentí sus brazos temblar, pero en su mirada había una mezcla de gratitud y resentimiento. Mi padre, tendido en la cama del cuarto principal, levantó apenas la cabeza cuando entré. Lo vi pálido, con la piel sudorosa, pero sus ojos conservaban esa chispa de dureza que parecía una armadura. Al verme, masculló: «Pensé que no volverías, maldito». El resto no lo entendí con claridad, porque mi tía me sujetó del brazo y me condujo a la cocina. Durante los primeros días, mi tarea fue básica: ayudar a mi padre a levantarse, lavarlo, darle de comer, acompañarlo a la sala de terapia. Cada vez que sostenía su mano frágil para darle agua, sentía un nudo en la garganta. Recordaba la misma mano alzada que me golpeaba cuando yo era niño. Recordaba las frases hirientes que cayeron como cuchillos en mi autoestima. Recordaba el miedo de tantas noches buscando refugio bajo las sábanas para evitar escuchar sus gritos. Mi prima Carolina, la hija mayor de mi tía, me miraba con ojos suplicantes. «Hermano, tú eres el único que puede calmarlo. Mi mamá está muy mayor para cargar con todo esto». Yo asentía en silencio, con la boca amarga. A veces, veía en el rostro de mi prima el dolor de quien carga una culpa heredada. Desde que mi madre murió, ella siempre había sido una especie de mediadora, esa que calmaba a mi padre, que le limpiaba las heridas, que lo consolaba cuando se sentía solo. Era como si mi tía y mi primo menor, Julián, se hubieran escapado de la crueldad de mi padre, pero Carolina nunca pudo huir. Quizá por eso me pedía ayuda con tanta urgencia. Las mañanas eran lo peor. Mi padre, aún aturdido por el infarto, se despertaba a veces en medio de la noche, confundido, y me confundía a mí con mi madre. Entonces, me llamaba María y se sentaba en la cama buscando consuelo. En esos momentos, yo no sabía si secar sus lágrimas o apretar los puños para no golpearlo. Una furia contenida subía por mi pecho, porque veía en esa confusión un destello de humanidad que yo nunca había tenido ante él. Una tarde,
mientras le ayudaba a desplazarse en la silla de ruedas hacia la sala de estar, mi prima Carolina se sentó a mi lado y me dijo con voz quebrada: "No entiendo cómo aguantaste todo esto cuando éramos niños. Yo me fui, tú te quedaste". Yo miré a mi padre, recostado, agotado, y sentí tanta rabia que mis mejillas se encendieron. Recordé cada vejación, cada golpe, cada palabra de desprecio. Pero también recordé que mi madre solía decir: "Sebastián es fuerte. Yo te protegí con todo mi amor. Ahora es el turno de él". Y comprendí que mi madre llevaba años cuidándolo en silencio, hasta que ya no pudo más. Cerré los ojos y respiré hondo. Le dije: "Gracias, Carol. Yo, apenas sigo de pie, aquí". Ella me abrazó y lloró, mientras yo sentí que algo en mi interior se quebraba. Sabía que no era justo dejarlo solo en su sufrimiento, pero también sabía que cualquier muestra de debilidad sería usada en mi contra. Mi tía Marta insistió en que me quedara otro día más, solo para estar seguros de que papá no pasará otra noche solo en un hospital. Al final cedí, convencido de que solo sería hasta mañana. Aquella noche, me acosté junto a la cama de mi padre. Lo vi respirar con dificultad, y me pregunté si realmente me necesitaba. ¿Me necesitaba a mí o necesitaba un cuerpo que lo sostuviera para que no se sintiera solo? Cuando él empezó a murmurar incoherencias, me acerqué y puse la palma de mi mano sobre su frente sudorosa. En ese instante, sentí la misma incertidumbre de niño indefenso que fui alguna vez. Pero para sobrevivir, había aprendido a construir una coraza. Me aparté cuando empezó a respirar más tranquilo, y noté que en su rostro había un rastro de tristeza, un arrepentimiento tal vez inalcanzable. A la mañana siguiente, mientras le daba de comer puré de papas, escuché a mis tías conversar en la cocina. "Sebastián es un santo, ¿quién más aguantará todo esto? Si no fuera él, yo creo que mi prima Carol se hubiera desmayado de inmediato". Aproveché que estaban entretenidas para tomar mi celular y ver antiguas fotos, imágenes de mi mamá abrazándome, sonrisas de infancia en el jardín, mis propias fotos de la adolescencia. No vi una sola imagen donde mi padre me diera un beso con cariño. Hasta las fotos familiares más felices tenían siempre un recoveco de tensión. Con cada día que pasaba, mi mente volvía a mis años de colegio, cuando él bajaba para recogerme y me regañaba porque llevaba mal los zapatos o porque bruñía los lápices muy lento. Recordé cómo me obligó a dejar de jugar fútbol con mis amigos porque no tenía futuro. Recordé las veces que me robó el dinero de la feria escolar para enseñarme el valor del trabajo. Tantos recuerdos que me hicieron entender que, aunque ya no me pegara, sus palabras y sus gestos habían sido más letales que cualquier golpe. En el cuarto día, mi tía decidió que mi padre pasara la noche en un hospital especializado. En el traslado, vi cómo lo metían en la ambulancia. Suspiró, levantó la mirada, y por un segundo, una parte de mí creyó que podría haber compasión entre nosotros. Pero él solo me escudriñó con los mismos ojos de autoridad y murmuró algo como: "Serás el siguiente". No supe a qué se refería, quizás a que yo era su sucesor, que en algún momento cambiaría mi coraza de hijo maltratado por la de un patriarca autoritario. Esa idea me heló. Los doctores dijeron que quería ir al baño mientras estaba conectado a varios tubos. El monitor pitaba y el personal médico se apresuró a atenderlo. Yo me quedé parado afuera, con el corazón a mil. Jamás me imaginé que estaría tan cerca de perder a mi padre, y la ambivalencia de mi sentimiento me revolvía el estómago. Estaba triste porque no tenía a quien odiar en casa, o triste porque quizá él no tuviera a nadie más que a mí. Decidí que aprovecharía ese tiempo para organizar mis pensamientos. En el silencio de la sala de espera, llamé a un viejo amigo, Alejandro, quien ahora era psicólogo y sabía de mi infancia. Le conté todo, desde el primer golpe hasta el resentimiento de esos días de cuidado. Él me escuchó, pero no me dijo qué hacer. Solo me hizo dos preguntas. ¿De verdad te sientes cómodo cuidándolo? ¿Qué quieres para ti, Sebastián? Me quedé en blanco. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me preguntaba por mí y no por lo que debería hacer. Sentí que mi coraza crujía. Decidí que regresaría a la casa de mi infancia esa misma tarde, pero no como aquel muchacho obediente. Regresaría con un plan y con la resolución de terminar de una vez por todas con la sombra de su abuso. Me prometí que no soportaría más años de insultos, de faltas de respeto, de sentirme menos. Yo tenía derecho a mi propia vida, a mi propia felicidad. Cuando trajeron a mi padre de vuelta en silla de ruedas, mi tía me miró suplicante. "Gracias por estar aquí, hijo. No sé qué haríamos sin ti".
Le dije que le diera las gracias al cielo en lugar de a mí. Ella se quedó sorprendida, pero no dijo nada. Sabía que algo había cambiado en mí. Las siguientes horas transcurrieron con normalidad aparente: bañarlo, ayudarlo a sentarse, darle su medicina. Él, débil, apenas murmuraba malas palabras. Hasta se asustaba cuando veía mi cara cerca de la suya. Una mañana, mientras le cepillaba el cabello ralo y canoso, él escupió: «Te odio, Sebastián. Y tu hija, no quiero que la veas». Mi corazón se encogió, pero respiré hondo y respondí: «Eso lo decidirá ella. Yo sí quiero que me conozca». Él me lanzó una mirada llena de desprecio, giró la cabeza y se quedó en silencio. Entonces llegó la hora de mi venganza. Decidí exponer toda la verdad, pero de manera estratégica. Compré un cuaderno de hojas en blanco y escribí, con letra clara, cada maltrato que mi padre me causó: fechas, horarios aproximados, palabras exactas que me dijo, testigos que recordaban los gritos. Facturas de consultas psicológicas que tomé cuando era adolescente, cartas que le escribí a mi madre pidiéndole auxilio. Cada línea era un puñal de dolor, pero también una liberación inmensa. Al terminar la lista, sentí que llevaba en mis manos el poder de demostrar lo que hasta entonces había sido un secreto oculto en las paredes de aquellas 4 paredes desgastadas. Reuní a mi familia: mi tía, mi prima Carolina, mi tío Pedro, hermano menor de mi padre, mi primo Julián y, por primera vez, invité a mi esposa y a mi hija. Quería que todos vieran con claridad quién era ese hombre que tanto temían tanto en casa. Les dije que debíamos hablar en la sala, justo frente a la puerta principal, para que nadie pudiera irse. Ellos entraron uno a uno, con caras saturadas de duda. «¿De qué va esto?», susurraron. Me puse de pie junto a mi padre, que yacía en su sillón adaptado, con la mirada fija en una pared. Yo abrí el cuaderno, lo golpeé levemente con el puño y dije: «Esta es la verdad, tal y como sucedió». Carolina se tapó la boca, mi padre esbozó una mueca de sorpresa y mi tía frunció el ceño. Leí en voz alta cada línea, con calma, sin ocultar mi voz. Narré cómo me golpeó cuando tenía 12 años por sacar malas calificaciones, cómo me prohibió ver a mis amigos, cómo me obligó a trabajar a la par de adultos en la construcción los fines de semana, cómo me gritaba que jamás sería nadie en la vida. Cómo lo descubrí bebiéndose el dinero del alquiler para apostar, cómo me escupió en el rostro el día que me fui a vivir a otro estado. Con cada palabra, el aire en la habitación se volvía más pesado. Sentí que liberaba mi propio espíritu encerrado por años. Cuando terminé de leer, dejé el cuaderno sobre la mesa baja y me giré hacia la familia. «Si ustedes sabían algo y lo callaron, son tan culpables como él». Mi tío Pedro se levantó, incrédulo. Balbuceó: «Sebastián, yo no sabía que era tan grave». Mi prima, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Yo no pude hacer nada. Tenía miedo». Entonces mi padre, con la voz apenas audible, dijo: «No mientas. Yo te di todo lo que necesitaste. Gracias a mí eres un hombre de bien». Lo miré con desprecio y respondí: «Tú me diste abusos. Tú me sembraste el miedo. Tú me enseñaste a callar». Él intentó levantarse de su silla, furioso, pero mi primo Julián lo sostuvo: «Papá, cálmate, por favor. Sebastián tiene derecho a hablar». Mi esposa, sentada al costado de la sala, tomó a mi hija de la mano y le susurró: «Hija, recuerda siempre que tu padre merece amor, no odio». Mi niña me miró con ojos grandes y, en ese instante, supe que todo valía la pena. Yo estaba actuando por ella. Mi tía se acercó lentamente y, con la voz temblorosa, pidió perdón. «Hija, perdóname por no haberte ayudado. Yo tenía miedo de él». Bajé la mirada por un momento, sintiendo la compasión nacer en mi corazón. Luego la alcé y dije: «Perdono tu miedo, pero no olvidaré tu silencio». Mi padre lanzó un gruñido y mi primo Julián lo retiró a la habitación contigua. Enseguida, mi tío Pedro se acercó y me pidió que guardara el cuaderno. Le respondí: «Guárdalo como prueba. Tal vez alguien más necesite ver estas páginas». La atmósfera en la sala cambió drásticamente, ya no había secretos, ni falsas sonrisas. Solo miradas cargadas de dolor, de arrepentimiento, de alivio. Todos entendimos que aquel hombre que había reinado con puño de hierro no volvería a hacer lo mismo jamás. Semanas después, mi padre fue trasladado a un asilo para ancianos donde podrían atenderlo mejor. Yo lo visité una sola vez, él me vio y algo cambió en su expresión, como si entendiera finalmente que había perdido su posición de poder.
no dijo nada, yo tampoco. Le pasé el cuaderno por la puerta de la residencia y simplemente me fui. Cuando regresé a mi casa con mi esposa e hija, sentí una ligereza que no había conocido en años. El aire parecía más limpio, las paredes más amplias. Me di cuenta de que había recuperado mi vida. Había cerrado ese capítulo oscuro y, al hacerlo, me abría la posibilidad de un futuro sin miedo. Con el tiempo, mi familia me buscó para pedir perdón de nuevo. Algunos se disculparon sinceramente, otros simplemente huyeron del tema. Mi primo Julián me abrazaba cada vez que nos veíamos, diciendo que yo había hecho lo correcto. Mi tía Marta, aunque en silencio, me miraba con gratitud. Mi tío Pedro prometió cambiar la manera en que criaba a sus hijos. Y mi prima Carolina, la más afectada, me abrazaba como si yo fuera su hermano menor perdido. Mi vida continuó. Seguí trabajando en mi agencia de publicidad, dediqué tardes enteras a jugar con mi hija en el parque y noches enteras a escucharla leer cuentos antes de dormir. Aprendí a construir mi propio legado, uno basado en el respeto y el diálogo, no en la humillación y los gritos. A veces, en las noches silenciosas, cuando me acuesto y escucho el viento rozar las hojas del jardín, siento que mi madre está allí, sonriendo. Siento que me susurra al oído, lo lograste, hijo. Ahora eres verdaderamente libre. La última vez que supe de mi padre fue a través de una carta escueta que me envió su director en la residencia. Decía, ha ahogado su vergüenza en el fondo de esta casa. Nos pide sus cosas. Quiere hablar contigo, si alguna vez decides ir. Ojalá encuentre algo de paz. Yo guardé esa carta en un sobre dentro de un archivador. Tal vez, algún día, decida visitarlo. O tal vez no. Por ahora, sé que he cumplido con mi papel de hijo, lo cuidé, lo enfrenté y, sobre todo, conté la verdad que destruyó la mentira de su autoridad. Y con eso, sentí que mi herida empezó a sanar de verdad. Porque a veces, la mejor venganza familiar no es una estocada final, es simplemente alzar la voz, reclamar tu verdad y dejar que cada quien asuma las consecuencias de sus actos. Y así, finalmente, la oscuridad que cargué durante años se disolvió en luz. Si te gustó el drama, el karma y el chisme, suscríbete para más historias igual de jugosas. Nos vemos en la próxima, porque en este canal, el cringe es real, y la venganza, deliciosa.